Buenas tardes, amados, buenas noches, es porque, ¿cierto? En esta parte que nos reunimos nuevamente, gozosos de poderles ver, pero también de que puedan ver la casa, el templo. Si nos damos cuenta, estamos desde aquí dándole gracias al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios de poder que tenemos, maravilloso, que nos ha sostenido y que nos seguirá sosteniendo. Creemos que así es. Entonces, en este momento les queríamos sorprender dándole gracias al Señor nuevamente desde el altar que habíamos destinado y que hemos destinado para adorarle, para exaltarle. Entonces damos gracias al Señor porque hoy podemos desde aquí adorarle. Lo invitamos a que se ponga en una posición de adoración, de exaltación a Él. Y quiero leer una porción de su palabra que está en el Salmo 95. Y dice la palabra: cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano está la profundidad de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Pero hoy nos damos cuenta que a pesar de que nosotros hemos estado más de 40 días, ¿cierto? En lo secreto, viviendo varias cosas en lo íntimo, pasando circunstancias con la familia, con los hijos, con de pronto los esposos, los familiares, y aún con temores muchos por lo que se viene, por la economía, por la salud, pero hemos visto su mano de poder. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado en medio de su pueblo en este tiempo. Y me gustó mucho que dice que vengamos y adorémoslos. ¿Sabe? En momentos difíciles es cuando se conoce quién es realmente hijo de Dios. No en el momento de la bonanza, del trabajo, de la salud, sino en el momento en que hay escasez. Ahí es cuando nosotros somos probados cuál es nuestro Dios, cuál es el Dios que nos ha sustentado, cuál es el Dios que nos ha libertado, cuál es el Dios que nos ha mantenido en sanidad, cuál es el Dios que nos ha proveído, cuál es el Dios que se ha movido en nuestro corazón. Hoy alguien sabe, me recordaba una palabra que había dicho en enero, y me dijo: pastora, tú habías dicho que no habían templos, sino que el templo era nuestro propio corazón. Y nos hemos dado cuenta que realmente nuestro templo en estos días ha sido el corazón. Y estamos siendo probados, y hemos sido probados, y nuestro corazón está siendo pesado. Y qué lindo que en medio de dificultades podamos elevar una adoración, podamos dar palabras de gratitud. Y ahí es donde vemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que muchos de pronto no pueden entender cómo es que podemos estar adorando y exaltando y diciendo: gracias, Señor, en este tiempo, porque sabe, porque lo hemos visto. Entonces yo lo invito a que incline su rostro,
dándole gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí en el templo, pero llegará el momento en el que nos vamos a poder reunir nuevamente. Y estamos profetizando desde la casa que Él nos había establecido y nos estableció para que le adoráramos. Y desde aquí le vamos a adorar, le vamos a exaltar, le vamos a dar gracias. Quiero que cierre sus ojos para bendecir este tiempo de adoración, de exaltación. Padre, gracias. Te exaltamos, Rey precioso, Rey maravilloso. Has sido nuestro sustento, has sido nuestro alivio, nuestro pronto auxilio. Has sido nuestro amado, nuestro refugio, nuestro escondite, pero has sido sobre todo nuestra fortaleza. Señor, tus brazos, Señor, han sido esa fortaleza que has colocado alrededor nuestro. En medio, Señor, de dificultad, en medio de sentirnos muchas veces sin nada, es cuando vemos que tú empiezas Señor, a fluir. Y es un tiempo para cambiar las lágrimas por oración. Señor, es un tiempo para que cambiemos, Señor, tanta tribulación, tantas malas palabras, tantos malos pensamientos por fe. Sabemos que tu mano empieza a obrar desde el momento en que nuestra fe empieza a avanzar, Señor. Gracias te doy por este tiempo, por la vida de mis hermanos, por la vida de la iglesia, Señor, por todos aquellos que están en casa, en el lugar donde estás, Señor, les bendigo. Y sabiendo que tú eres la fuente de vida, el agua que necesitamos en este tiempo de sequedad, Señor, gracias, porque hemos visto tu mano de poder, Señor. Gracias por cada persona, por cada creyente, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que nos ve, que ve este mensaje, que hoy lo va a ver y lo va a colocar en práctica, Señor. Gracias. Tú eres bueno, tu fidelidad, Señor, es grande. Padre, hoy entiendo que es más lo que tú tienes para darnos que nosotros lo que tenemos que pedirte, Señor, porque tus misericordias son tan grandes que no las alcanzamos a comprender, Señor, y que son aún más anchas que el mar y que las arenas que Él tiene, Señor, tu misericordia, y las hemos visto todos estos días, Señor. Gracias por mi casa, por mi familia, gracias por esta casa y gracias también por la familia en Cristo, por todos aquellos, Señor, que nos has colocado a nuestro alrededor. Señor, gracias. Eres bueno, gracias porque te manifiestas en cada hogar, Señor, gracias. Eres bueno, tu fidelidad nos ha sorprendido, por eso hoy elevamos una adoración de gratitud, inclinamos nuestras rodillas, nuestro corazón, es a ti, Señor. Sea la gloria
Señor, y unirnos en oración. Gracias por este tiempo. Sabemos que tenemos un Dios de poder, Señor, que no ha cortado su brazo en favor nuestro, Señor. Gracias. Es tu fidelidad, Señor, que nos ha sostenido, que nos sostiene y nos seguirá sosteniendo, porque nuestra fe nos lleva hasta allí a creer, Señor. Que todas tus palabras, Señor, han sido una eternidad, Señor. Y es tu eternidad que nos sostiene. Amamos esa presencia tuya en nosotros. Amamos, Señor, tu poder, tu fidelidad, pero sobre todo tu amor, Señor. Gracias, porque ese amor ha cubierto multitud y multitud de faltas, de carencias, no solamente de cosas materiales, de que no nos falte alimento, que no nos falte vestido, calzado, techo, sino tú has cubierto, Señor, toda necesidad que hemos tenido, aún en lo íntimo, Señor, en lo espiritual, en lo emocional. Tu fidelidad, Señor, gracias. Tu poder se ha perfeccionado, Señor, cada día en nuestras debilidades, Señor. Gracias por tremenda formación, Señor, porque has pensado en nosotros, porque nos has instruido con tu lazo de amor, Señor. Te amamos, honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amados. Qué privilegio, y de verdad nos gozamos en la palabra que vamos a tener, y Dios es bueno. Amados, buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué alegría poder estar nuevamente llegando a sus casas, a sus hogares. Es un honor, es un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes la palabra. Le damos gracias al Señor por ese privilegio tan grande de poder llegar hasta sus hogares. Que el Señor me les bendiga grandemente. El ambiente ya estaba preparado, entonces así que los invito, amados, vamos al tema. El tema del que quiero compartir con ustedes el día de hoy está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos del 33 al 39. Vamos a leerlo. Entonces dice la palabra, la pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y los otros se conservan. Y ninguno que beba el del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Y bueno, pensando en esta palabra, pues yo tenía una inquietud, y yo sé que si preguntara o pregunto, al igual de más de uno de los que están viendo esta transmisión, les preguntara qué es un odre, yo sé que hay muchas personas que saben qué es un odre, pero hay otras personas que no saben, no se imaginarán otra cosa. Y yo tenía el concepto personal de que un odre era una vasija de barro. Ese era el concepto que yo tenía. Le pregunté también a mi esposa con respecto de qué era, qué entendía por qué era un odre, y ella tenía también otro concepto totalmente diferente de lo que es un odre. Pues veamos qué es un odre. Dice que es un recipiente hecho de cuero, y se despelleja el animal, se le corta el cuero, se limpia bien, se pasa por un proceso de curación, y luego se cosen por los lados y se hace como una bolsa. A esa bolsa se le hace un
un cuello donde se le pone una rosquita o un tapón, y de allí se podía utilizar para guardar vinos. Eso es un odre. Y el significado de la palabra odre del latín es úter. De ahí viene la palabra útero también, ¿sí? Es una bolsa para guardar. Entonces eso es un odre, eso es lo que significa. Entonces, con respecto a esta palabra, yo quería que podamos entender lo que significa ser un odre nuevo, porque yo he titulado esta palabra de hoy odres nuevos. Entonces, el Señor quiere depositar dentro de cada uno de nosotros un vino nuevo, pero se hace necesario que nosotros seamos unos odres, pero odres limpios, para que el Señor pueda depositar ese vino nuevo. Y dice la palabra que ese odre, ese vino, el Señor lo quiere llenar, ese odre, quiere llenarlo con un vino nuevo, que es la unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Es la unción de renovación, nuevas fuerzas, nueva revelación. Es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Se puede decir, es el dunamis, es una explosión del poder de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué se necesita para que ese vino sea depositado dentro de nosotros? Necesitamos, en el verso 37 lo dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Entonces, no se puede echar un vino nuevo dentro de un odre viejo. ¿Por qué? Porque los odres tienen una capacidad de resistencia de 1 a 2 litros, pero a la medida en que pasa el tiempo, el odre se va estirando y llega a una capacidad de que ya no puede estirar más. Entonces tiene una medida exacta, ya no se puede más de ahí. ¿Y qué sucede cuando se deposita un vino nuevo? Entonces el vino nuevo empieza todavía en su proceso de fermentación, y al echarlo en ese odre, lo que va a hacer que al empezar la ebullición, al empezar la fermentación, va a hacer que el odre quiera extenderse más, pero al no poder extenderse más el odre, se va a reventar, y por eso se echa a perder tanto el odre como el vino. Entonces, lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra, lo que yo entiendo en esta palabra, es que necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados. Y el odre viejo significa esa vieja naturaleza que está dentro de nosotros todavía, esas costumbres, esas cosas que aún quedan dentro del hombre, esa vieja humanidad corrompida, llena de pecados, ¿sí? Todas esas cosas que todavía quedan. Y un odre viejo no se puede llenar con ese vino nuevo, porque se echa a perder. Entonces necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados a través del Espíritu Santo de Dios. Que todo eso que está aún, toda esa vieja naturaleza pecaminosa, llámese pensamientos, llámese en acciones, llámese en costumbres, llámese el orgullo. Puede ser que alguien diga, no, pero es que ya no tengo malos pensamientos. Puede ser que una persona diga, es que yo ya no tengo ninguna costumbre mala que tenía del mundo. Pero el hecho de no reconocer que todavía ofendemos a Dios con alguna acción, ofendemos a Dios aún con cualquier cosa pequeña, eso es orgullo. Y entonces ahí hay orgullo en la vida de la persona. Es el saber que mientras estamos en esta humanidad, hay todavía la forma en que Satanás nos puede tentar de alguna u otra manera. Y yo en estos días había estado muy inquieto con una palabra que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Dice, en el título esta Biblia dice, viviendo en el Espíritu. Y me ha gustado mucho lo que dice aquí en Romanos 8, pero también me gusta lo que dice Pablo en Romanos 6:7, un capítulo anterior. Y la verdad, vamos a leerlo, dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andásemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y pensando en esto, pues la palabra nos dice que nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino vivimos conforme al Espíritu, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y sé que mientras estemos en la carne habrán luchas, habrán tentaciones que van a llegar a nuestras vidas, pero se hace necesario que nosotros seamos fortalecidos en el Espíritu para que podamos resistir a todas esas tentaciones que pueden llegar en cualquier momento. La palabra del Señor dice que el que se crea firme, mire que no caiga. O sea, tenemos que tener cuidado. No podemos estar confiados de decir que ya estamos bien y que no necesitamos de ningún arrepentimiento, porque se hace necesario que vivamos todos los días pidiéndole a Dios: Señor, fortalece nuestras vidas, creciendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, para ser fortalecidos y así poder contrarrestar todas esas tentaciones que se presentan cada día. Mientras están en la casa, hay mucho tiempo libre a veces. Y esos tiempos libres pueden hacer que una persona entre al internet. Puede ser que una persona le dé por mirar una página indebida, puede ser que le llegó un mensaje, puede ser que escuchó alguna canción, puede ser que vio algo indebido. Son tantas cosas que están a un clic para poder llegar a pecar, pero necesitamos, vuelvo y digo, tener la capacidad de que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca cada día para poder resistir contra toda acechanza del enemigo, para resistirlo. Dice la palabra que resistid al diablo y someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Necesitamos someternos, necesitamos someter la carne. ¿Cómo lo hacemos? En oración, no descuidando la oración, ayunando, buscando la forma de comunicarnos, de estar ahí en esa oración, en esa intimidad con el Señor. Estar en comunión los unos con los otros, estar orando por nuestras autoridades, por los pastores, por nuestros hermanos de la congregación, porque si tú, amado, no eres tentado, puede ser que tu hermano sí, y necesita que tu hermano sea respaldado a causa de la oración. Y si tú estás siendo tentado, para eso estamos los unos a los otros, para estar apoyándonos en la oración. Entonces necesitamos estar viviendo en el Espíritu, estar ahí metidos en comunión con el Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra que todo obra para bien, todo obra para eso, para buscar la presencia del Señor, para estar allí en esa comunión, en esa intimidad con el Señor. Entonces se hace necesario que podamos ser odres transformados, que toda esa vieja naturaleza pecaminosa sea quitada de nuestras vidas. Y ahí en el Romanos 7 hay algo que me gusta que Pablo dice Pablo:
porque en el capítulo 7, verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto lo decía Pablo antes de escribir en el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Y mira la condición humana en la que él estaba pasando, y él decía que en su naturaleza espiritual, él quiere servir al Señor, quería servir al Señor en su mente, pero también tenía otra ley que era en su naturaleza carnal, y que lo llamaba hacia el pecado, hacia las cosas malas. Y puede ser que a veces nosotros seamos muy espirituales, porque somos espirituales, somos seres espirituales que vivimos, somos espíritu que vivimos dentro de un cuerpo carnal. Pero mientras estemos en ese cuerpo carnal, van a haber tentaciones, van a haber dificultades. Por eso Pablo nos dice que es necesario que seamos espirituales, que vivamos en el Espíritu, para poder llevar cautivo todo pensamiento de desobediencia a la obediencia en Cristo Jesús, para poder crucificar la carne con sus deseos, con sus pasiones, con sus cosas. Y puede ser que te diga, hermano, que ya no estás pasando por ningún deseo, ningún pensamiento malo, ya puede ser que no, pero vuelvo y te recuerdo, puede ser el orgullo, puede ser la altivez, puede ser la autosuficiencia o la confianza de decir de que no necesitas esa comunión, de que no necesitas acercarte a Dios, de que ya estás bien, de que tú no cometes pecado, de que no ofendes a Dios. Eso es autosuficiencia y creer que no necesitamos de esa comunión del Espíritu Santo. Pero ahí la palabra nos enseña, ahí mismo en una vuelta, ahí en el capítulo 8 de Romanos dice, en el verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, es necesario tener esa comunión con el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas. Y vuelvo y digo, el Señor quiere derramar un vino nuevo sobre cada uno de nosotros. El Señor quiere derramar ese fluir, ese mover del Espíritu Santo, ese poder, ese dunamis que les digo, donde está la palabra del Señor, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Y en este tiempo se necesita que la iglesia sea revestida del poder del Espíritu Santo para poder predicar, para poder llevar la palabra del Señor, para llevarle a aquel que lo necesita una palabra de aliento. Pero ¿cómo vamos a ser revestidos del Espíritu Santo de Dios si todavía en nosotros hay esa vieja naturaleza, hay ese viejo odre nuevo conforme a la vieja naturaleza que no puede recibir el vino nuevo del Señor, que no puede ser lleno? Porque si el Señor lo deposita, entonces se va a echar a perder lo que el Señor quiere depositar en la vida, y se va a echar a perder las personas. Por eso mucha gente no puede recibir esa unción nueva y fresca, porque todavía no han muerto esa vieja naturaleza, todavía no han sido transformados, no han sido cambiados. Entonces necesitamos ser unos odres nuevos. Esos odres viejos necesitan salir de nuestras vidas. Ese cuero viejo, esa vieja naturaleza, necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados.
Y dice la palabra del Señor, siendo un odre nuevo. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante. Yo quisiera que lo leyeran en sus casas, leyeran Romanos 8 y leyeran también Romanos 7, pero quiero que también lean en sus casas Efesios 4, del 17 en adelante. Léanlo porque es muy importante. Hay tiempo para hacerlo, hay tiempo de sobra para hacerlo. Bueno, gracias a Dios por los que están en sus labores, pero sé que en medio de sus labores hay un tiempo para la presencia del Señor y para buscar en la palabra del Señor, para indagar en la palabra del Señor. Y dice la palabra así en el verso 22 del capítulo 4 del libro de Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremendos consejos nos da el Señor a través de su palabra. Eso significa renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro espíritu, y que esa vieja naturaleza que está viciada conforme a todos los deseos engañosos que hay ahí, sea quitada y sea hecha a un lado para poder traer lo nuevo. Amén. Dice también la palabra del Señor, vivir en el Espíritu. O sea, necesitamos vivir en el Espíritu. Y lo que decía el apóstol Pablo, es necesario entender que estamos en un cuerpo y que podemos ser tentados en cualquier momento, pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene, que nos fortalezca y nos ayude en medio de esas situaciones. Así que, mis amados, nadie puede decir que no lo necesita, porque todos necesitamos. Dice la palabra en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Si yo menguo, Él va a crecer. ¿Y qué es menguar? Es morir a esa vieja naturaleza, a esos deseos pecaminosos que todavía quedan ahí. Y si por alguna razón están llegando pensamientos, si por alguna razón están llegando cosas, puede ser por dos razones. Una porque todavía hay cosas en nosotros que necesitan morir, pero la otra también puede ser que podemos estar siendo probados para ver a qué nivel, a qué altura podemos estar, si ya pasamos por ahí, por esas situaciones, ¿cierto? Si ya hemos sido aprobados en cuanto a todas esas cosas viejas que tenían. Puede ser, el diablo siempre dice ahí en 2 de Pedro 5:7, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, nadie está exento a poder ser tentado un día. Nadie está exento a poder pasar por una situación de esas. Pueden que venir a mis pensamientos esas cosas, pero yo no puedo dejar que eso haga cabida ahí en mi cabeza. No puedo dejar que mis ojos se desvíen bajo las cosas que Dios no quiere, que yo preste mis oídos a cosas que no debo escuchar, o que mi boca hable cosas que no debo hablar. Yo debo hablar lo que Dios quiere que yo hable, y yo debo hablar de su palabra, porque su palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que debe haber dentro de mi interior. Y todo eso viejo que no deja que lo nuevo de Dios llene mi vida, tiene que salir, tiene que irse, se tiene que apartar de mí. Entonces, hay una lucha interior en nosotros, ¿sí?
Y dice la palabra del Señor en Santiago 4:7, vuelvo y lo repito, dice: someteos pues a Dios, ¿sí? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es en este tiempo poder estar en la comunión, poder estar en oración, no descuidar la lectura de la palabra, poder estar buscando la presencia del Señor, despojándonos cada día de todo lo malo, de todo lo que nos aparta del Señor, de todas esas cosas pecaminosas que nos separan de Dios, y siendo renovados cada día. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 23, dice: y renovar en el espíritu de vuestra mente. Renovar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Debemos renovarnos, y eso significa sacar todo lo viejo para recibir lo nuevo, el vino nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué dice la palabra en Romanos? Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, no estando quejándonos, sino siendo agradecidos con el Señor por cada situación. Gracias por el que está laborando. Gracias, Señor, porque no ha dejado de laborar. Pero también gracias, Señor, por este tiempo en que los que no han laborado lo han hecho, ¿no? Gracias, Señor, por este tiempo, porque ahí es donde vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Ahí donde de verdad vemos que el Señor trae el sustento y trae la ayuda. Y pensaba esta mañana, por unos momentos pensaba yo, qué tremendo el Señor, porque envió en tiempo de escasez, en tiempo de hambre, envió el profeta Elías a un arroyo, el arroyo de Sison. Y allí el Señor le enviaba unos cuervos para que sustentaran a Elías. Y no le hizo falta nada a Elías, porque el Señor siempre lo sustentó. Dios va a enviar sus instrumentos, sus ángeles, llámense sus cuervos, se podría decir, pero Él quiso que fueran cuervos. Pero Él va a enviar personas a que te envíen la provisión, porque no te deja, no te va a desamparar, Él no nos deja. Es en estos tiempos cuando vemos más la mano del Señor. Y debe de nosotros un sentir de agradecerle y darle gracias, muchas gracias al Señor por todo lo que hace con nosotros. Y luego el Señor le dice a Elías: ve hasta la ciudad de Sarepta, allí encontrarás una viuda. Y el profeta va hasta ese lugar y se encuentra con la viuda y le pregunta que qué tenía de comer, y esta mujer lo único que tenía era unas tortas para hacerse ella y su hijo, y dijo: y luego morirnos. Y el profeta le dijo: dame acá, trae para mí esto. Tráeme tu torta. Y se imagina lo que es para una madre entregar su sustento, entregar su única comida para ella y para su hijo, siendo una viuda, y entregársela al profeta. Qué tremendo, ¿no? O sea, esa mujer entregó todo. No pensó en decir: no, es que no me va a quedar para más, no me va a quedar para después. No, lo hizo creyendo en el profeta, lo hizo creyendo en la palabra que Dios había dado a través del profeta, que Dios siempre suple. Y esa mujer entregó todo lo que tenía en sus manos y lo puso a disposición del profeta. Y viene esa palabra tan tremenda de parte de Dios a través de la boca del profeta, y dice: la harina no escaseará, ni el aceite menguará hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. O sea, cuando nosotros venimos a la casa del Señor y ponemos lo mejor o lo que tenemos en las manos del profeta, Dios bendice, Dios multiplica, Dios da. ¿Saben por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Y lo que hacemos nosotros lo hacemos de corazón. Y cuando hacemos eso, significa que estamos siendo renovados, que no dependemos de las cosas que estamos viendo, sino dependemos de ¿qué? Del poderoso. Como dice la palabra, como viendo al invisible. De eso dependemos nosotros. No andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y eso significa creerle al Señor en estos tiempos, de que todo va a mejorar, de que todo va a cambiar. Y creemos en la palabra, lo que dice Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas
obran para bien. Eso es lo que tenemos que renovar, cambiar esa vieja naturaleza de queja, de pecado, de murmuración, de crítica, de desconfianza, sino ser transformados cada día más. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, Lucas, volvamos al Evangelio de San Lucas. Lucas 5, en el verso 38 dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. El Señor va a llenar esos odres nuevos. El Señor va a llenar cada vida. Cuando sea un odre nuevo, cuando seamos odres nuevos, va a llenar de ese vino nuevo nuestras vidas. Va a depositar en nosotros ese vino nuevo, porque ya somos vinos nuevos, somos odres nuevos, y Él quiere depositar ese vino nuevo, esa unción nueva, esa unción fresca sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Joel, Joel capítulo 2, versos 23 al 27. Dice la palabra del Señor: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será jamás avergonzado. El Señor quiere derramar un vino nuevo en este tiempo sobre su iglesia, sobre su pueblo. Necesitamos despojarnos de esa vieja naturaleza, ser transformados, pedirle perdón a Dios por si aún hay cosas en nosotros que ofendemos a Dios, aún si hay pensamientos, aún si hay acciones, aún si hay cosas en nuestro corazón, aún hay todas cosas que ofenden al Señor, y necesitamos pedirle a Dios: Señor, perdóname, límpiame porque quiero ser una vasija nueva, yo quiero ser un odre nuevo donde deposites tu aceite, tu vino nuevo, Señor, sobre mi vida. Ese vino nuevo que tú estás hablando en la palabra, ese vino nuevo de renovación, ese vino nuevo en ese poder, en ese fluir de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados para recibir lo nuevo. Entonces, una unción fresca, eso es lo que quiere, que el vino nuevo sea derramado, sea echado en esos odres nuevos. Yo te invito, mi amado hermano, a que de verdad tomemos conciencia, recapacitemos, le pidamos al Espíritu Santo de Dios: muéstrame lo que no veo, muéstrame lo que de verdad no me deja acercarme a ti, Señor. Quita la venda, quita, Señor, la dureza de corazón, quita el orgullo, quita la altivez, quita la autosuficiencia, el creer que yo puedo hacer las cosas sin ti, el vivir separado de ti. Tú has dicho: Señor, separados de mí no podéis hacer nada. Yo no quiero vivir separado de ti, yo quiero vivir contigo, Señor, que tú vivas en mí y yo viva en ti, que seamos uno. Señor, pero necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados. Y en el verso 28 y 29, mire lo que dice el Señor tan hermoso aquí en el libro de Joel. Después de que seamos limpios, después de que seamos transformados, después de que salga esa vieja naturaleza y esos odres viejos y seamos unos odres nuevos, capaces de resistir, capaces de ser llenos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces dice en el verso 28, dice así: derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, dice el Señor, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Es un llamado que el Señor está haciendo de su remanente, de su pueblo. Como le dijo el Señor a Elías: todavía me he guardado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado a besar a Baal. Y este es el tiempo de prueba que ha venido sobre el mundo, como lo dice Apocalipsis 3. Porque este es un tiempo de prueba. En el 10 y en el 11 dice Apocalipsis 3, 10 y en el 11 dice: por cuanto has guardado la fe, no has negado mi nombre, yo también te voy a guardar para el día de la prueba que va a venir sobre el mundo, para probar a los moradores del mundo. Dice y yo no te quitaré la corona de vida. No pierdas, que nadie robe la corona de vida, que nadie te quite lo que el Señor te ha dado. Entonces, amados, es tiempo de volvernos al Señor, es tiempo de pedirle al Espíritu Santo de Dios: quiero ser cambiado, quiero ser transformado, quiero recibir lo nuevo de ti, una unción nueva, una unción fresca, que haya un despertar. Dice la palabra del Señor: despiértate, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, es un despertar a su iglesia, es un despertar para estos tiempos, para decirle: Señor, despierta, aviva el fuego que hay en mí. Necesito ser transformado, necesito ser cambiado, necesito ser lleno de esa unción nueva, de ese vino nuevo. Y ahí lo dice el Señor, dice: después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es para todo, para jóvenes, para niños, para grandes, para adultos, para todos es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Así que es un tiempo, es un mover, es de volvernos al Señor, es de pedirle a Dios: Señor, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad, esa vieja naturaleza pecaminosa, porque yo quiero ser partícipe de lo que tú tienes para tu iglesia, para tu pueblo en estos tiempos. Un vino nuevo, eso es. Y volviendo al Evangelio de San Lucas, capítulo 5, dice la palabra: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Eso es lo que quiere el Señor, derramar un vino nuevo sobre cada uno de nosotros. Necesitamos estar dispuestos. Yo te invito, amado, amada, que me estás viendo en esta transmisión, a que volcamos nuestro corazón al Señor. Y no digas que no ofendes a Dios, no digas que no cometes pecado, porque sería una mentira. De alguna manera lo ofendemos, en algún momento fallamos, pero Dios está siempre ahí atento y dispuesto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos volvernos al Señor. Dice en el verso 39: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Significa que un vino añejo es un vino maduro, es un vino maduro espiritualmente. Eso es lo que van a ver en ti, un vino maduro. Y cuando la gente prueba ese vino maduro, va a querer más, porque el vino añejo es mejor. Y en el Evangelio de San Juan, voy a ir rápidamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, y voy a leer algo ya para finalizar. Dice así, capítulo 2, San Juan capítulo 2, verso 7 en adelante, dice: Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios guarda el mejor vino para ahora, para este tiempo.
El mejor vino ha sido guardado para este tiempo. Este es el tiempo de probar ese vino bueno del Señor, ese vino que está maduro. Tú eres parte de ese vino. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos renueva, derrama de su Espíritu nuevo, pero nos transforma en esos vinos maduros, en esos vinos especiales, en esos vinos que con el tiempo saben mejor. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo y de su iglesia. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amado, yo te invito a que nos limpiemos de todo lo malo, a que seamos unos odres nuevos y que la unción fresca y el vino nuevo del Espíritu Santo de Dios sea sobre nuestras vidas. Así que, amado, yo te invito a que hagamos una oración y le pidamos al Señor que seamos despojados de toda esa vieja naturaleza que hay en nosotros. Te invito a que inclines tu rostro y digamos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amado Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos fallado, que te hemos ofendido. Necesitamos ser limpios, Señor, a través de la sangre tuya, Señor Jesús, para que lo nuevo que tú tienes, Señor, en este tiempo sea derramado sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo traiga un convencimiento a nuestras vidas. Padre Santo, yo bendigo la vida de mis amados hermanos, Padre, y te pido que tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas con poder, trayendo convencimiento de pecados en el poderoso nombre de Jesús. Amado, bendigo sus casas, sus vidas, guárdalos, Padre, en completa paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo grande y Dios me les bendiga.